Pues acaba de terminar la rueda de prensa de la Federación Española de Fútbol con el presidente de la Comisión Técnica Arbitral y debo decir que como mínimo deberían dimitir por negligentes. Vamos a hablar porque han dicho cosas bastante graves. Hola madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Voz Madridista Televisión, el videoblog más madridista de todo el internet. Andreu Camps, secretario general de la Federación Española de Fútbol, y Luis Medina Cantalejo, presidente de la Comisión Técnica Arbitral, han realizado una rueda de prensa conjunta. También los árbitros han hecho un comunicado en plan corporativo, pero en esta rueda de prensa la verdad es que han hecho una serie de declaraciones que como mínimo a mí me parecen constitutivas de dimitir por como mínimo negligencia, porque reconocen una serie de cuestiones que les dejan en muy mal lugar, aunque parece que lo que quieren es lavarse las manos y echar balones fuera, por utilizar un término futbolístico, y quitarse de responsabilidades. Vamos a empezar con las declaraciones que hace Andreu Camps, y la primera es que la UEFA ya ha empezado a pedir información. También comunicarles que el viernes pasado el Departamento de Integridad de la UEFA nos envió un escrito solicitando información completa en relación con este tema. Y desde la Federación enviamos el mismo lunes una carta explicando y ofreciéndole la información de la que disponíamos en este momento y obviamente poniéndonos a su disposición si consideraban que debíamos realizar algún otro tipo de actuación por parte de esta Real Federación Española de Fútbol. Bueno, como veis, ya la UEFA ha pedido información y ha pedido requerimientos. La UEFA está estudiando el tema porque sabéis que a lo mejor se añaden al proceso y podrían llegar a sancionar al Barcelona, porque ya sabemos que aquí en la Liga y en la Federación parece que las sanciones deportivas han determinado que ya han pasado y han prescrito y que no se pueden hacer, y la UEFA, sin embargo, está pidiendo información de qué es lo que está pasando aquí. Entiendo que para o sancionar o prever o estudiar una posible sanción al Barça o incluso a los propios árbitros españoles de acuerdo a lo que averigüen. Pero importante saber que la UEFA ya ha empezado a mover sus hilos. Efectivamente, la empresa Dansil 95 SL facturó a la Real Federación Española de Fútbol algunas cantidades desde el año 1999. Dansil también facturó a la Federación. Aquí ya hay constatación de que Dansil, que decíamos que tenía un solo cliente, que era el Barcelona, también parece que dado algún tipo de servicio, no determinan muy bien por qué, dicen que los servicios se dieron y de acuerdo a lo facturado, pero el caso es que cómo es posible que la empresa del vicepresidente de la Comisión Técnica Arbitral haga negocios con la Federación. Ya sabemos que esta Federación se pasa todo por el forro, el presidente hace negocios con un capitán de un equipo de fútbol involucrado y bueno, parece que ¿qué más da también hacer negocios con la empresa del vicepresidente de los árbitros? No pasa nada, ¿no? Un poquito... Ya vamos a hablar de cómo deben ser los árbitros, porque esto está un poco fuera de lugar. También hemos constatado la existencia de facturas a nombre de la sociedad SoccerCam SL a partir del año 2006 hasta el año 2010. Dichos servicios, los de SoccerCam, eran prestados esencialmente a los cuerpos técnicos de las selecciones nacionales, especialmente a la absoluta, y circunstancialmente o de manera menor al CTA. A ver, SoccerCam, la otra empresa involucrada en todo este affair, también ha facturado servicios a la Federación
dice que mayormente a la federación, pero también circunstancialmente al propio CTA, o sea que le facturaba directamente al cuerpo colegiado o a la base dirigente en la que participaba el propio Enríquez Negreira. Aquí ya empezamos a ver una cierta negligencia tanto por parte de los dirigentes que dicen, bueno, ¿por qué nos pasan unas facturas de la empresa del vicepresidente de los árbitros? No deberían hacer negocios. Recordemos que los árbitros, porque haceros esta pregunta, ¿por qué un árbitro de colegiado en Madrid no puede pitar a equipos madrileños, o uno en Aragón no puede arbitrar a equipos aragoneses, o uno catalán no puede arbitrar a equipos catalanes? Es para evitar sospechas, porque si no, vamos a ver, si los árbitros están fuera de toda duda y son gente íntegra que funciona con la honestidad como santo y seña, ¿por qué no pueden arbitrar a equipos de sus propios colegios? Lo hacen para evitar suspicacias, ¿no? Entiendo. No porque crean que van a arbitrar por forofismo, o sí, porque si no ya empezaríamos a pensar que, bueno, pues las circunstancias que se dan en todo este mundillo del arbitraje son un poco sospechosas, pero el caso es que se hace, y me parece bien que se haga para evitar suspicacias, porque, como dice el dicho romano, la esposa del César no solo debe ser honesta, sino también parecer honesta, y este tipo de cosas se hacen para evitar estas circunstancias. Pero ya hemos visto que en la federación se hacía negocios con la empresa del vicepresidente de los árbitros, con la empresa del hijo del vicepresidente de los árbitros, incluso el propio comité técnico arbitral hacía negocios así que está muy bajo sospecha, y por eso os digo que para mí, yo creo que toda esta cúpula dirigencial debería dimitir. Aunque los hechos se hayan producido en el anterior, hay algunos datos que luego dan que me invitan a pedirles que se larguen a su casa. Les puedo informar, que la agencia tributaria, en fecha 18 de octubre de 2021, formuló una consulta de datos económicos, funciones y normativa del CTA que, obviamente, atendimos y enviamos toda la información solicitada a la agencia tributaria. Pero en ese momento era una más de las decenas de solicitudes de información que la agencia tributaria nos hace llegar en un año. En el 2021 reciben un requerimiento de la agencia tributaria sobre las funciones económicas de la Comisión Técnica Arbitral. ¿No les parece sospechoso? Es una más de las solicitudes que reciben, decenas de solicitudes que reciben de la agencia tributaria. Entiendo que como entidad, pues si la agencia tributaria investiga, yo qué sé, la declaración de la renta de un árbitro, pues le pidan a la empresa para la que trabaja el árbitro, que es la federación o el comité técnico arbitral, pues datos explicativos para contrarrestar las diferentes informaciones, para ver si el tipo pues es honesto en su declaración de la renta o no. Pero bueno, a estos señores en ese momento, en 2021, no les parece lo suficientemente sospechoso que la agencia tributaria les ande preguntando estas cosas, y entiendo pues eso, como reciben decenas de solicitudes, pues lo dejaron pasar. Vamos a creernos el asunto y vamos a pasar a la siguiente, que es un poquito menos creíble. Debo informar que el Ministerio Fiscal también formuló 2 requerimientos de información en junio y en octubre de 2022, referidas, en este caso sí, al señor Enríquez y sus funciones en el CTA, en el primer oficio. El primer oficio nos preguntó cuáles eran las funciones de este señor en el CTA. Y en el segundo oficio nos preguntó cuál era el sistema de designaciones de los árbitros y con qué fechas de antelación se comunicaba a los clubes. Ahora, una vez conocida la información periodística, hemos relacionado estas consultas con ese tema. Aquí tiene muchísima cara dura este señor, porque la verdad, una cosa es un requerimiento de las decenas de requerimientos que recibes por parte de la agencia tributaria, temas de impuestos, temas fiscales, y otra es la fiscalía.
si la Fiscalía te hace un requerimiento sobre una persona en concreto, el señor Enríquez Negreira, y sobre funciones concretas del cuerpo colegiado que él formaba parte, de cómo designan a los árbitros, ¿no te parece sospechoso? La gente que recibió este comunicado de Fiscalía, ¿no se le ocurrió elevar una cuestión a los más altos rangos federativos? Oye, que esto es la Fiscalía, que debe haber una investigación criminal. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué les respondemos? ¿Qué les decimos? ¿No eleva sospechas que ahora sí la Fiscalía esté preguntando en concreto sobre el señor Enríquez Negreira y en concreto sobre funciones de cómo se asignan los árbitros? ¿No te parece, no te da que pensar que ahí cuando te hacen este requerimiento en junio de 2022 y luego en octubre del mismo año empieces a pensar, oye, ¿no estará la Fiscalía investigando algún rollo sobre posible corrupción en nuestra federación? Pues no, dicen que luego se enteran y que, bueno, ahora lo asocian a esta nueva investigación. ¿Qué estaban esperando? ¿Que esto no se destapase? ¿No hacen un requerimiento a sus propios comités de integridad a ver qué es lo que está pasando? ¿No abren una investigación interna en ese momento para al menos estar preparados por si esto les estalla en las manos? ¿Qué pensaban? ¿Que esto no saldrá nunca y vamos a dejarlo ir? Mejor ni investiguemos ni nos preocupemos de lo que pudiera estar sucediendo. Por eso os digo que estas personas como mínimo, son negligentes en sus funciones y deberían por ello dimitir, deberían separarse por propia dignidad, de decir, pues no se me ocurrió, mira, he admitido mi propio fallo, debí estar más atento a estas cosas, no se me ocurrió pensar que si la Fiscalía en una investigación me pregunta sobre el vicepresidente de los árbitros y me pregunta sobre cómo se asignan los árbitros para los partidos, sobre si avisan o no avisan a diferentes equipos, pues esto no me hace levantar ninguna sospecha. Debe ser una de esas decenas de solicitudes que te hacen la Fiscalía de diversos juzgados para ver qué es lo que pasa. Es que aquí ya de verdad no hay por dónde coger toda esta cuestión. Como mínimo, ya os digo, negligencia de estos señores, si es que no hay alguna responsabilidad adicional. Durante este tiempo, la Real Federación Española de Fútbol, sí ha podido constatar que existiría alguna persona que, conociendo los hechos de primera mano, no los denunció cuando tenía responsabilidades gubernamentales. La Federación está estudiando si de tal actuación se podría derivar algún tipo de responsabilidad a los efectos de presentar la correspondiente denuncia o, en su caso, si hubiera base suficiente para ello, una querella. A ver, aquí está diciendo que reconocen que sí, de sus propias investigaciones derivan que alguien conocía todo el percal y no denunció el asunto. ¿Por qué no inmediatamente se van al juzgado a presentar algún tipo de querella? Hay varias intervenciones en las que dicen que no quieren presentar querella porque si la presentan eso pues pararía inmediatamente la investigación fiscal que se está realizando. Pues no necesariamente, esto puede ser por algo no relacionado, pueden estar haciéndolo de otra manera, otro tipo de denuncia como la que puso Estrada Fernández. Es que de verdad saben, reconocen que saben y que de su investigación derivan que alguien sabía y no lo denunció y lo han ocultado, y luego pues no dicen nada, pasan por alto de todos estos temas. Lo que sí pone mucho énfasis, sobre todo Medina Cantalejo, es que tienen un topo interno, que hay un árbitro que se niega a unirse al colectivo, a todas las decisiones corporativas, y le ponen a parir como traidor, como una serie de cosas. Vamos a escuchar a Medina Cantalejo. Lamentablemente, como en cualquier vestuario, ¿verdad?, en cualquier equipo, pues siempre hay alguien que prefiere posturas egoístas, personalistas, traidoras. Y esa misma tarde se publicó por WhatsApp lo que habíamos dicho, que era simplemente esto, a los medios. Como bien ha dicho Andreu, los medios lo que han hecho es cumplir con su obligación de informar.
pero alguien de los nuestros pues filtró la información. A ver, aquí aparece súper molesto Medina Cantalejo porque cuando hacen un comunicado interno por WhatsApp le envían a los árbitros, oye, ¿qué está pasando esto? ¿Qué es lo que pasa? Se lo filtran a los medios de comunicación y dicen de esta forma traidora, traición de este señor. O sea, les parece normal y no les abre sospechas que la fiscalía les llame a preguntar qué demonios estaba pasando con Enrique Negreira, pero si un árbitro se atreve a salirse de la postura corporativa, es un traidor, es un infame, es el topo del, como ocurre en todos los vestuarios, y a por él sin piedad, porque es verdad que han dicho que todos esos comunicados, ya habéis visto ese cuestionario famoso de ¿has tenido algún tipo de relación con Enríquez o no? Si lo han respondido o no, y que el único que no ha respondido es uno, no dicen, no aseguran que haya sido Estrada Fernández, pero todos intuimos que ha sido ese señor, y sin embargo, pues siguen aquí tratándole de traidor, haciendo todo tipo de amenazas, cuando realmente debería ser al contrario, nada de posturas corporativas, de unirse todos, no. Aquí lo que debería decir este señor Medina Cantalejo es: permitimos y pedimos a cualquier árbitro que tenga este tipo de cosas que lo denuncie abiertamente, que no se ciña a ninguna postura corporativa, sino que se lance a soltar lo que tenga que soltar. Esta Real Federación Española de Fútbol considera, y quiere decir muy claro y alto, que la corrupción o el delito de unos pocos políticos no hace de la clase política una clase corrupta y que debe ser denigrada. Que la corrupción o actuación desleal de unos pocos funcionarios no hace a la clase funcionarial desleal o corrupta. Que la corrupción o prevaricación que pueda haber cometido algún juez no debe ni puede hacer perder la confianza en la justicia, porque son miles y miles de jueces, miles y miles de funcionarios, políticos que actúan de manera honesta y correcta, exactamente igual como los centenares o miles de árbitros asistentes y delegados informadores. A ver, aquí el señor empieza a dar ejemplos, se pone nervioso, no acaba de leer bien el comunicado sobre la clase política. Aquí, el que haya corrupción en diversas zonas no significa que todo el estamento esté podrido o corrupto. No, nada que ver. No, aquí volvemos a la teoría del lobo solitario, de que esto es algo que ha sucedido con un tipo que se aprovechaba de las circunstancias y que realmente el resto no está corrupto. No, ya hemos avisado de cómo funcionan estas cosas. Si tú dejas muy claro cómo es el tema de los ascensos, etcétera, y ves que las situaciones se producen una y otra vez, que el que comete fallos en un sentido se le premia, el que comete fallos en otro sentido se le castiga con neverazos, etcétera, los árbitros tienen muy claro cómo tiene que ser sus decisiones, o si no, pues les afectan en el subconsciente. Ahí está los niveles de coaching de Junior, de el hijo de Enríquez Negreira. El caso es esto, este es el nivel de corrupción. No hay nada que probar de si ha habido un intercambio de dinero, que por lo que vemos con lo que ya os dije en este otro vídeo de los 20.000 euros en efectivo, podría llegar a ser bastante obvio que también ha habido intercambio de dinero, pero es que no hace falta. Primero, no hace falta ni siquiera que haya resultado final. Simplemente con que el Barça y este otro señor estuvieran metidos en el ajo y tuvieran facturación, ya de por sí es motivo constitutivo de delito y de sospecha, como mínimo. Segundo, el que luego haya o no árbitros corruptos no quiere decir que el sistema no esté podrido ya de por sí, porque el que pueda existir ese corrupto es porque el sistema lo permite, no está lo suficientemente depurado. Y esto de hablar de diferentes lugares de la sociedad como para limpiarse, en todas partes cuecen habas, en todas partes hay ovejas negras, no es la realidad. La realidad es que este sistema
durante 20 años ha funcionado porque los resultados estaban ahí y vosotros habéis estado mirando hacia otro lado. Ya sé que casi todo tiene que ver con administraciones anteriores, pero es igual, habéis llegado y no habéis limpiado el asunto. Tan importante es el que no ensucia también como el que no limpia, también tiene responsabilidades como mínimo de negligencia. En fin, que estas son las novedades que hemos tenido con la rueda de prensa de hoy. Creo que cada vez se hace un poquito más turbio esto de acusar del lobo solitario, de irse en contra del pobre Estrada Fernández, que es el único que se ha atrevido a desmarcarse de esta posición corporativa de grupo, que es aún más sospechosa, que lo que teníais que salir es a decir, le vamos a pedir a cada árbitro que salga a decir lo que tenga que decir, porque también Medina Cantalejo habla de que, mira, no, yo he sido árbitro, ¿creéis que esto no se hubiera destapado? Hay muchos que están en medios de comunicación, pero ¿qué crees? ¿Que un árbitro que hubiera visto todas estas cosas, qué interés tiene en una vez que se jubila salir a soltar, he sido testigo de corrupciones y no lo denuncié en su momento? Esto no tiene ninguna lógica, Medina Cantacerca, que eres un... de verdad, no sé yo, como mínimo, negligencia. En fin, dejadme vosotros vuestra opinión sobre todo este asunto. Dadle like al vídeo si os ha gustado, compartidlo en todas vuestras redes sociales, suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho y hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Hala Madrid! Qué ganas tengo de hablar de fútbol y no de esto, de verdad.